¿Cómo? Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Última charla del curso, así que presentamos a Miriam Matí, que es hematóloga, médica pediatra, hematóloga del servicio de acá del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y bueno, vamos a hablar sobre anemias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Eh, bueno, vamos a hablar generales, hay mucho para hablar de anemias, pero bueno, lo diagramé de alguna forma que sea coloquial y sencillo para la práctica. Eh, bueno, sabemos que la anemia en general, la definición es la disminución de la masa del glóbulo rojo y uno lo puede ver como la disminución de la hemoglobina por debajo de los dos desvíos estándar que se considera respecto a sexo y edad, ¿sí? Las causas son múltiples, nosotros tenemos muchas deficiencias nutricionales en nuestro medio, lo que vemos en el servicio. También el estado de inflamación crónica, que son los pacientes en general, o patologías crónicas ambulatorias, o pacientes que están internados con infecciones o con otros problemas que provocan esa inflamación crónica. Y después, mucho menos frecuente, están lo que son las anemias congénitas, que son más del resorte específicamente hematológico, ¿sí? Y dentro de lo que son las deficiencias nutricionales, la deficiencia de hierro es la principal causa. Estamos viendo también mucha deficiencia de vitamina B12, pero la deficiencia de hierro se lleva a la principal causa, que tanto es por deficiencia nutricional y en la adolescencia a eso se le agrega las pérdidas menstruales y la mala alimentación, como vamos a ver más adelante. Es un problema a nivel, atraviesa a todo el mundo, ¿sí? Va a depender, obviamente, depende del país en que estamos hablando, pero es un problema de salud mundial. Se calcula que el 40% en el mundo, esto está sacado de la Organización Mundial de la Salud, el 40% de los chicos de 6 a 59 meses tienen anemia en algún momento, ¿sí? El 37% de las mujeres embarazadas y en la Argentina, ¿sí? Esto sí está sacado de la Sociedad de Pediatría, el 16% de los menores de 5 años, el 35% entre los 6 y 24 meses, ese es el rango etario. El primer año de vida es entre el primero y los 5 años de vida es donde más, y después la adolescencia son los dos picos donde encontramos más cantidad de anemia, principalmente por deficiencia nutricional, ¿no? Y el 20% de las mujeres en edad fértil. Obviamente que es diferente, la prevalencia es variable de acuerdo a la región del país donde estemos hablando, pero esto es un promedio. Sabemos que los valores de hemoglobina, porque a veces nos consultan hemoglobinas, los laboratorios dan un rango y los valores de hemoglobina, a veces esos rangos son del adulto y los valores de hemoglobina dependen de la edad del paciente y va cambiando de acuerdo, estamos hablando acá de chicos de término, porque los pacientes pretérmino, justamente como el nacimiento es anterior, lo que no tienen es el último trimestre quizás del embarazo, donde aporta el hierro y entonces se quedan anémicos antes, ¿sí? O tienen valores de hemoglobina un poco más bajos que los de los pacientes de término. Entonces, varía de acuerdo a la edad, acá están los rangos, los de paréntesis son los dos desvíos estándar, y fíjense que ya un chico de 2 años no le voy a exigir que tenga 13 gramos de hemoglobina, ¿sí? Con 11 o 6,5, que es el límite inferior, sería lo adecuado para la edad. Y luego ya se empieza a dividir entre mujer y hombre, justamente por la condición en las mujeres de edad fértil, en las pérdidas menstruales. También lo que va variando, que eso también, es el volumen corpuscular medio. Al nacimiento es un volumen corpuscular de 100, por ejemplo, más de 100, que si uno lo ve en un chico adolescente, la verdad que llama la atención. En cambio, en un paciente de un mes de vida, no es raro, no es raro, y esto sucede porque hay un cambio en la conformación de las cadenas de hemoglobina y prevalece la hemoglobina fetal. Al prevalecer la hemoglobina fetal, que luego va haciendo el switch hacia el año de vida y ahí va siendo reemplazada por las cadenas beta, vamos a ver más tarde, el glóbulo rojo se va adecuando al tamaño ya del adulto, ¿sí? Después, aproximadamente después del año, ya más o menos el tamaño del glóbulo rojo es similar al del adulto, pero en el neonato, en los primeros 3 meses, vemos volúmenes más grandes. ¿Mm? Eso siempre en un contexto, obviamente, ¿no? Porque si yo tengo un volumen grande, el volumen es un promedio del glóbulo rojo,
Y si yo no veo que por ahí tiene 15% de reticulocitos, que los reticulocitos son más grandes que los glóbulos rojos, va a aumentar ese volumen corpuscular medio. Es decir, yo lo tengo que ver en todo un contexto, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Bueno, y como para ordenar un poquito cómo podemos evaluar o ver de alguna forma al paciente para empezar a estudiar y orientarnos hacia la causa de la anemia, lo que podemos, la principal definición, lo podemos, división, digo, de acuerdo al volumen corpuscular medio, justamente, ¿no? Vamos a empezar por las anemias del volumen corpuscular medio disminuido, que son la mayoría, ¿sí?, de los pacientes, y dentro de esas vamos a ir a la deficiencia de hierro y al rasgo talasémico, que son la mayor cantidad de consultas que tenemos del volumen medio disminuido. Entonces, tenemos una anemia que la llamamos hipocrómica microcítica, ¿sí?, porque tiene el volumen disminuido, pero no toda anemia hipocrómica microcítica es deficiencia de hierro, ¿sí? La deficiencia de hierro está en la primera causa, pero que puede ser por pérdidas menstruales, gastrointestinales, por mala absorción de cualquier causa o por la ingesta deficiente. Pero también hay otras causas que son menos frecuentes, que son el conjunto de hemoglobinopatías, no todas tienen microcitosis, pero algunas sí, y después ya mucho menos frecuente las enfermedades genéticas del metabolismo de hierro y de la síntesis final del grupo M, que son muy infrecuentes, pero también existen. Entonces acá tenemos un diagrama de cómo ingresa el hierro al organismo. Si acá ven, acá se ve, sí, ingresa por el duodeno principalmente y yeyuno proximal. Hay un transportador, ¿sí?, de hierro, ¿sí?, que se llama, es la ferroportina, que es un transportador de metales divalentes. Entra, el hierro pasa de 3 más a 2 más, entra, ¿sí?, y después sale por la membrana vasolateral por un transportador que es la ferroportina. Ahí se une a la transferrina, ¿sí?, que lo transporta, vuelve a estar como hierro 3 más, y de ahí este hierro puede almacenarse en el sistema macrofágico, ¿sí?, ahí como ferritina, y cuando se necesita vuelve a salir por la misma ferroportina que acá, pero ahora en el sistema macrofágico, y está disponible para el progenitor eritroide. Pero esto tiene todo un balance y cada vez se encuentran más reguladores y es un balance que mantiene el equilibrio. Y una de las principales hormonas reguladoras de este equilibrio es la hepcidina. Y se las nombro, ¿por qué? Porque es muy importante, esto lo secreta el hígado, y es muy importante esta hormona como está estimulada cuando hay citoquinas inflamatorias. Entonces, las citoquinas inflamatorias, sean de una infección, de un proceso reumatológico, de un proceso oncológico, ¿sí?, como a grandes rasgos de enfermedades inflamatorias, lo que hace es aumentar la liberación de esta hepcidina, y esta hepcidina bloquea, ¿sí?, tanto el pasaje del hierro a través del tubo digestivo como la salida del hierro a nivel desde el retículo endotelial del macrófago hacia el plasma nuevamente para ser utilizado. Entonces, en este caso, la hepcidina generada por un proceso inflamatorio con citoquinas aumentadas, lo que hace es una redistribución del hierro, y en vez de tener una deficiencia absoluta, yo lo que tengo es una deficiencia relativa de hierro. Yo el hierro lo tengo, pero lo tengo acumulado en el sistema macrofágico, por eso la ferritina aumenta, ¿sí?, pero no lo puedo utilizar. Por eso, vamos a ver, en esos momentos, a veces nosotros vemos que a los pacientes que están anémicos en las salas le ponen el hierro. Y eso es un error, porque el hierro que yo le dé a ese paciente o no se va a absorber o va a estar acumulado en el sistema retículo endotelial y no va a estar disponible para el precursor eritroide, ¿sí? Por más que tenga una deficiencia y yo la detecte, en ese momento no es el momento adecuado para darle el hierro, porque todas esas citoquinas inflamatorias me lo redistribuyen de una forma que no se va a usar para la eritropoyesis. Y después, dentro del progenitor eritroide, les muestro esto para lo próximo que viene, está la mitocondria, que es de acá donde hay un montón de enzimas, donde después finalmente se sintetiza el grupo M, pero ahí vemos más tarde. Entonces, acá tenemos un cuadro que me gustó, que acá tenemos
la represión completa de hierro, el estado ideal, digamos, ¿no? Con el hierro completo. Entonces yo tengo todo el hierro bien, ¿sí? Adecuado. Después empiezan a disminuir y acá tengo no tengo síntomas y tengo un hemograma totalmente normal. Después empieza a disminuir el depósito de hierro, por ejemplo, por ingesta o por pérdidas. Yo puedo seguir teniendo todavía la ferremia más o menos normal, puede estar asintomático o alguna cosa medio inespecífica, ¿sí? Y el hemograma todavía está normal. Y luego cuando hay una deficiencia ya absoluta, que es la parte ya no prelatente, esto sería como lo prelatente a la anemia, y acá ya tengo la deficiencia absoluta donde cae, ¿sí? Por debajo de una línea el hierro, y acá sí puedo tener algo de síntomas o más síntomas de acuerdo a la anemia, pero ya acá empiezo a tener la hemoglobina disminuida, el volumen corpuscular disminuido, ¿sí? Y acá ya, más todavía, donde tengo más síntomas, ¿sí? No, perdón, acá la deficiencia, espera que justo no, sí, acá ya tengo la anemia instalada. O sea, puedo tener yo deficiencia de hierro sin tener todavía anemia. Y eso ahora lo vamos a ver más adelante con otra cosita que me gustaría que les quede el concepto. Y después tenemos acá la deficiencia funcional de hierro, que es lo que yo les decía con la enfermedad inflamatoria. Yo tengo los depósitos que pueden estar bien, pero la inflamación sistémica que marca acá, puedo tener estos síntomas y puedo tener anemia sin tener la ferropenia. Es por la redistribución anormal del hierro. Entonces, ahora vamos a meternos en la ferropenia en sí. Hay como un balance en la ferropenia y más que nada lo nutricional en general, ¿no? Pero hablamos de la ferropenia. Va a ser un balance entre lo que yo ingrese por la dieta, los nutrientes, lo que requiera el paciente para la etapa de crecimiento en la que está, ¿sí? Si está, por ejemplo, en el primer año de vida o en la adolescencia, va a tener mayor requerimiento de crecimiento y esto me va a tirar la balanza a necesitar un mayor ingreso. Después va a depender de lo que yo ingrese, qué biodisponibilidad tenga ese hierro, ¿sí? El hierro no tiene la misma biodisponibilidad si es M o no M, ¿sí? Y después las pérdidas, que esto principalmente ya empieza a ser visible en las mujeres adolescentes. Y en el primer año de vida, como les decía, en la adolescencia, principalmente en las mujeres, y en el embarazo, este balance es más negativo, o sea, tiene más requerimiento por crecimiento, más pérdidas, y entonces el organismo debe recurrir a todos esos depósitos y a veces los depósitos no alcanzan y por eso son las etapas donde más anemia hay. Y principalmente en la adolescencia, también aparte del crecimiento que demanda más hierro, lo que a veces estamos viendo son o sobrepeso u obesidad, que eso lo que hace es un estado de inflamación crónico, la obesidad, que agrega esta redistribución, como les decía, a la probable ferropenia que ya de por sí tenga el paciente. Eso sumado a que los adolescentes están mucho tiempo afuera, donde la dieta puede ser inadecuada, comen fuera de la casa, comen desordenado, ¿sí? La comida es rápida. Entonces, y además las pérdidas menstruales y eventualmente un embarazo o parto para nosotros que somos pediatras en la adolescencia. Entonces, todo eso son factores que determinan la deficiencia. Y esto es lo que yo les decía de que uno puede tener deficiencia de hierro sin estar anémico. Y por eso hay una entidad en los últimos años que se empezó a hablar como enfermedad por deficiencia de hierro, ¿sí? ¿Qué pasa? El hierro participa en muchas reacciones metabólicas, como transporte de oxígeno en la hemoglobina, como sabemos, también en el músculo, en la mioglobina, y en las enzimas mitocondriales como respiración celular. También en el metabolismo del ADN y del ARN, en las catecolaminas, el metabolismo de las catecolaminas, en la mielogénesis, por eso es tan importante en el primer año de vida, y también como actividad bactericida en los neutrófilos. Entonces puedo tener síntomas, ¿sí? Que
indiquen una enfermedad por deficiencia de hierro sin que el paciente esté estrictamente anémico. Entonces, eso a veces uno puede sospecharlo y de hecho a veces uno como pediatra puede pedir un laboratorio por alguna otra causa y puede agregar el pedido de un perfil de hierro como para también hacer un chequeo, porque a veces puedo tenerlo sin anemia. Entonces puedo tener estomatitis, glositis, anorexia, pica. Bueno, eso ya la pica sabemos todos que nos hace pensar eh, en la deficiencia. En el sistema nervioso puede haber un déficit de atención, de aprendizaje, trastornos del sueño, irritabilidad. En el sistema inmune, disfunción miocárdica porque participa justamente en el músculo. En el músculo esquelético también, dando la fatiga, la astenia. Trastornos en el cabello, en las uñas. No digo que todo esto sea deficiencia de hierro, pero habría que también se puede pensar, aunque no tenga estrictamente una anemia microcítica. Hay estudios que se hicieron de ferropenia y neurodesarrollo. Quizás estos estudios que les voy a decir y la otra diapositiva, es difícil separar del contexto sociocultural, el contexto ¿no? Del país donde está. Son estudios que tienen múltiples variables, pero bueno, están descriptos y sabiendo que el hierro participa en todas esas reacciones metabólicas, no es loco pensar que el paciente pueda tener una alteración en los déficits de atención o en algo del neurodesarrollo, ¿sí? Se vio que puede agravar trastornos del neurodesarrollo previo, ¿sí? En una deficiencia adquirida posterior. No digo que sea la causa, pero puede agravarlo. Y también hubo un estudio específicamente para el déficit de atención, donde también se vio que resultados positivos con la suplementación del hierro. Pero bueno, son estudios donde las variables se imbrincan mucho y yo no puedo asociarlo estrictamente al hierro, pero sí, sí hay un montón sobre este tema. Lo mismo como en la performance académica, se vio que no sobre la memoria o sobre la inteligencia sí, pero sí sobre la atención y la concentración, mejoraba la suplementación con hierro independientemente del estado basal del hierro. Y la OMS ya sacó hace muchos años, esto es del 2016, que está recomendada justamente como es un problema de salud pública a nivel mundial y principalmente en las mujeres en edad fértil y en la adolescencia, en los países donde hay alta prevalencia de anemia, nosotros no estamos en esta prevalencia, pero sugieren que ese control de la anemia en estas mujeres en edad fértil va a redundar en un beneficio hacia la morbimortalidad perinatal. Entonces, sugieren la suplementación en 3 meses por año del hierro vía oral para esas mujeres adolescentes en edad fértil, no embarazadas aún, digamos, en edad fértil, ¿sí? 3 meses consecutivos y nada más por año como un suplemento. Pero esto es para países con una alta prevalencia. Pero se los traje como viendo que esto es algo a nivel mundial. Y también hay sugerencias, quizás ustedes como pediatras también, la educación nutricional, quizás ahora hay un intento un poco más en las escuelas de la parte nutricional, pero los chicos como vectores de esa información asimilan, se lo transmiten a la familia, ellos también pueden adquirir hábitos si eso está dado desde la escuela, ¿no es cierto? Bueno, acá les puse un caso clínico como para que haya un poco más de interacción. Es una mujer de 13 años que no tiene antecedentes previos y que tuvo hace un año la menarca con pérdidas moderadas a severas. Esto es un motivo de consulta frecuentísimo. Consulta por astenia, palidez de piel y mucosas y la pediatra le pide un hemograma y tiene 6,5 de hemoglobina con un BCM de 58. Entonces se asume como anemia ferropénica y empieza un tratamiento oral con sulfato ferroso, ¿sí? Pero como a los 3 meses seguía con una anemia, si bien había aumentado, pero no había resuelto por completo, la derivan a hematología. Entonces, primero, ¿qué tengo que interrogar en esta paciente o qué les parecería a ustedes si a ustedes les llega a esta paciente a los 3 meses de haber tomado hierro, lo toma bien, dice que lo toma bien, ¿qué le tienen que interrogar? Los antecedentes personales y familiares, perfecto. En este caso, ella no parecía o no refería, pero sí es importante los antecedentes. ¿Qué otra cosa interrogarían?
Las pérdidas, exacto. ¿Qué magnitud tienen esas pérdidas? ¿Sí? Y realmente la adherencia al tratamiento, ¿no? Y cómo lo toma, porque nosotros vemos que eso es una de las principales causas del fracaso del tratamiento, más allá de que también el desbalance con la pérdida. Nosotros primero reevaluamos el diagnóstico, ¿no? Ya viene hematología, vemos los antecedentes, como dijo la doctora, tanto personales como familiares. En este caso, no habría, pero entonces sospechamos que la primera causa es la deficiencia de hierro, porque hasta ahora no tenemos ningún laboratorio hecho que lo diga, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué laboratorio solicitamos? Bien, el hemograma con RETI. Bien. ¿Qué otra cosa? El perfil de hierro. Bien. Y un frotis que veo un hematólogo, ¿no? Bueno, nosotros pedimos todo el perfil, vemos el frotis, ¿sí? Asociado a los antecedentes del paciente. Podemos ver que en todo caso sí era una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿por qué, digamos, en qué momento puedo yo decir, bueno, no hay en todos lados la posibilidad de pedir todo un perfil de hierro y quizás uno pierde la oportunidad de tratar al paciente? Entonces, que yo digo, tengo una paciente, yo creo que tiene una deficiencia de hierro por los antecedentes, por el estado clínico, por el hemograma, una anemia hipocrómica microcítica. Entonces, yo, sacando que el paciente esté obviamente compensado, que no tenga otra cosa que me haga sospechar otra patología, ¿sí? Puedo hacer una prueba terapéutica con hierro y evaluarlo. En este caso, fue lo que se hizo con esta paciente, que está bien porque por ahí la paciente no tuvo el acceso a hacerse todo el laboratorio porque no hay un hematólogo en cada lugar, ¿sí? Bien. ¿Y por qué puede ser que no haya respuesta al tratamiento? Más o menos lo que estuvimos charlando. Yo se lo doy, no corroboré exactamente o lo corroboré, pero no responde. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede ser que no lo absorba, muy bien, o que, como dijo el doctor, las pérdidas sean mucho mayor que lo que yo le esté ingresando al paciente y lo que yo le estoy dando, que es lo que pasa, nos pasa, se lo digo porque es lo que pasa en la mayoría de los pacientes que vienen. Lo toman bien, ¿sí? Casi que les ponemos así, ¿viste? Lo encandilamos para que diga la verdad, pero ahí vemos que por ahí las pérdidas son muy abundantes en relación a lo que ingresa. Entonces, vemos que el balance ese va a ser desfavorable y pobre, aunque lo tome y lo tome y lo tome, no va a aumentar. Entonces, eso tenemos que evaluarlo. ¿Por qué? Porque en base a eso vemos las opciones terapéuticas, ¿sí? Porque quizás el hierro oral también tiene un tope de absorción, ¿tá? Porque también se estimula la hepsidina cuando yo tengo una determinada cantidad de hierro oral que tomo. Por eso yo no puedo darle 5 comprimidos por día, ¿se entiende? Porque no lo va a absorber y va a darle molestia gastrointestinal y no me va a resolver lo terapéutico. Entonces ahí uno siempre empieza por lo oral, en general empieza por lo oral, salvo 1 o 2 comprimidos por día en la adolescencia, cuando toman comprimidos, ¿sí? Y en los más chiquitos, a 3 por kilo día, como todos conocemos. Fuera de las comidas, la sal el de elección es el sulfato ferroso, y si el paciente está estable y no tiene ningún requerimiento que uno pueda, porque hemos hasta transfundido deficiencias de hierro, pero en general no es lo más frecuente, uno lo puede manejar en forma ambulatoria y lo va controlando. Primero bien de cerca, 1 vez por semana, y después ya va espaciando en la medida que uno ve que el paciente va respondiendo, lo va absorbiendo, lo está tomando y la hemoglobina va subiendo. Pero si yo veo que el paciente no va a aumentar lo suficiente o la pérdida, yo sé que con lo oral no va a mejorar, ahí vamos a la terapia endovenosa. La intramuscular ya la abandonamos hace mucho tiempo, lo damos intravenoso. La verdad que tenemos muy buenos resultados en la corrección de la anemia, represiona rápidamente. A veces hay pacientes que tienen que ir a una cirugía y quizás a veces pueden evitar la transfusión, ¿sí? Por ahí le hacemos 2, 3 hierros antes de la cirugía y llegan a una hemoglobina normal, ¿sí? Y no se transfunden. O principalmente las endovenosas las damos en las chicas adolescentes que menstruan y que menstruan mucho, hasta que se controle toda esa parte
obviamente, esto va en paralelo con la causa de la pérdida o la malabsorción del hierro, ¿no? La intravenosa nosotros la damos, o cuando la pérdida es abundante, que no lo vamos a equiparar con lo oral, cuando el paciente no lo va a absorber, un intestino corto, un chico que tiene algún trastorno de una enfermedad inflamatoria intestinal, que sabemos que no lo va a absorber, son, o cuando queremos incrementar rápido el hierro, ¿sí? Por ejemplo, previo a una cirugía o algún otro procedimiento. Eh, pero bueno, y eso lo pasamos en general en hospital de día, ¿sí? Puede tener reacciones alérgicas, por eso el primer hierro nosotros lo internamos. Vemos que se empieza siempre con una porción, el protocolo está con un 10% y se ve si no tiene reacción y después se pasa el resto. Y después ya los próximos hierros, los pacientes vienen a hacerlo en forma ambulatoria al hospital de día de hematología y la verdad que siempre tuvimos muy buenos resultados con eso, pero siempre corrigiendo también la causa de la deficiencia, porque si nosotros le damos el hierro, como les digo, y la chica sigue perdiendo, no, ¿sí? En general está asociado, lo vemos con endocrino, sí, es pasible de ponerle algún anticonceptivo que disminuya en este caso la pérdida. Nosotros lo hacemos uno o dos, depende el grado de anemia, ¿sí? Para no citar, si la anemia no es muy severa, lo usemos una vez por semana y después nosotros en general le damos primero tantas dosis como gramos de hemoglobina. Hay una fórmula, pero a grandes rasgos, si por ejemplo tiene 8 gramos, le damos 4 dosis. Sabemos que más o menos va a llegar a 11, 12 gramos, si es que nos sigue perdiendo en forma abundante, ¿no? Y vamos controlándole, ¿sí? Y después de eso, cuando alcanza la hemoglobina más o menos adecuada a la edad, le hacemos al tiempito un perfil de hierro para ver si los depósitos están completos, ¿sí? Y si ya la hemoglobina está bien y ya la causa se mejoró, ya lo sigue el pediatra o el de adolescencia, el médico que nos lo trajo, ¿sí? Una vez por semana o 2 veces por semana lo hemos hecho también. Depende el grado de anemia que tenga el paciente y también la posibilidad del ir y venir del paciente. Uno evalúa todo y obviamente si es un paciente con una anemia severa lo internamos. Hemos dado hierros internados en pacientes que ya por ahí cumplieron su tratamiento antibiótico, ya sabemos que no están o son intestinos cortos y se lo damos internado y andan bien. Sí. Mira, si ella acá me preguntan, si es una anemia leve, por ejemplo, 10 gramos de hemoglobina, 60 de BCM, una cosa así. Bueno, ahí nosotros le damos el tratamiento directamente para 3, 4 meses y no los controlamos en el medio, porque sabemos que aportándole, sí, tal cual. Nosotros, y ahí con la hemoglobina normal le suspendemos el hierro. Ya a veces ni siquiera hemoglobina normal y BCM normalizado ya no le volvemos a controlar. Ya está, listo, le damos el alta. Ahora, si vemos que partió de 8 gramos o 7 gramos y medio y está compensado, porque a veces vienen con 5 gramos y andan corriendo por el pasillo, porque se van adaptando y no están taquicárdicos con soplo ni nada, ¿sí? Igual eso los internamos, pero si por ejemplo viene con 7 gramos un adolescente y anda lo más bien, la controlamos ambulatoria y vamos viendo semanalmente, en ese caso a veces le damos hierro endovenoso, u oral, empezamos con el oral para probar, si sabemos que por ahí va a andar bien, y lo controlamos semanalmente. Cuando adquiere los 9 gramos, así, ya empezamos a espaciarlo. Mira, yo veo anemia desde siempre. No, no, estadística yo no tengo, la verdad que no. En el caso de la anemia, no. No, no, yo la verdad no la tengo. Pero a ver, es muy variable nosotros, lo que pasa es que vos pensás que nosotros también estamos acá en un lugar bastante como específico, ¿no? No estamos en la periferia, eso quizás se ve más porque a nosotros no nos llegan todas las deficiencias seguramente, entonces no lo puedo decir. Bueno, sí, sí.
Sí, nosotros en general para hacer el perfil de hierro, tomando el hierro, uno lo puede hacer igual, pero sabemos que la ferremia va a estar aumentada, ¿sí? Pero por ahí nos podemos fijar en el resto. La ferritina, si está baja, y la transferrina, si está elevada, y sabemos que está tomando hierro, tiene una ferropenia, ¿sí? Quizás la saturación no va a ser adecuada y la ferremia tampoco. Y si no, nosotros le suspendemos 15 días el hierro. Por ejemplo, vienen a veces de las interconsultas de lugares, en general de la periferia, de provincia, así con el papelito, paciente que no responde al tratamiento con hierro y tiene 10 gramos. Ese paciente le puedo suspender 15 o 20 días y le doy un turno, ¿sí? Al que tiene 7 no le voy a suspender y quizás no le voy a, si yo estoy muy segura que es ferropénico, espero un poquito la prueba terapéutica, ¿sí? Porque para suspenderle con 7 gramos, esperarlo 15 días, es como que se va atrasando todo mucho, ¿no? Uno lo va viendo también de acuerdo al costo, no sé, a la experiencia que uno va teniendo de ver a los pacientes. Pero sí, tendríamos que suspenderlo por lo menos 15 días, ¿sí? En general, sí, en general, desde que normaliza la hemoglobina, en general nosotros damos 2 meses más. El tratamiento es entre 3 y 4 meses, ¿sí? Pasa que nosotros no los controlamos en el medio y por ahí normalizó en el medio. Por ahí a los 3 meses le decimos, toma un mes más y cumplimos los 4 meses, siempre que la causa esté aclarada, ¿sí? Y que esté resuelta. Porque a veces tenemos chicos que tienen ferropeñas y que gastro que no pierde, que no menstrua porque es un varón de 5 años, y no sabemos, y es como que ahí esos los tenemos que seguir un poco más. Siempre va a depender un poco porque a veces no lo toman adecuadamente. Hay que darle 3 meses hierro a un chico, ¿eh? O sea, lo escupen, los chicos chiquitos, o sea, no es tan fácil. Y sabemos que cuando nosotros empezamos a interrogar un poco a las mamás, siempre aparece esa cosa de la adherencia ahí, ¿sí? Es muy raro el chico que no lo absorba, ¿sí? Bueno, puede ser que sea un celíaco, pero son los menos. La mayoría responden al tratamiento oral, ¿sí? Bueno, y después vamos a las hemoglobinopatías o síndrome. Sí, igual después me pueden preguntar. Sí, 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 en general de que no, si tiene una alimentación adecuada, si nació de término y si toma leche materna. Bueno, eso quizás estrictamente no. Nosotros, a ver, si yo te tengo que decir, yo me inclinaría porque sí, ¿sí? Porque no podemos saber los otros factores. Entonces, el que no es como que ya empieza como a ir a un poco más allá, para mí, ¿no? De que quizás son pacientes que vos decís, bueno, cumple, y después todos los criterios eso no los cumple exactamente. No come lo adecuado. Y después vemos a los 2 años, chico, con 50 de BCM, 7 gramos. Claro, por eso, por eso. Yo me inclino para que sí, ¿sí? La profilaxis. Y más en los pretérminos. Bueno, después tenemos otras anemias microcíticas hipocrómicas que también pueden confundirse con un paciente ferropénico, ¿sí? Ya son menos frecuentes, pero en nuestro medio que descendemos de italianos y de gente del Mediterráneo, tenemos bastante, que son las hemoglobinopatías. Sabemos que la hemoglobina hay varias cadenas, ¿sí? Hay algunas que están solamente en el periodo neonatal y en los primeros meses de vida, como les decía, la hemoglobina fetal, ¿sí? Que es esta, que está compuesta por 2 cadenas gamma y dos alfa, pero después empieza a subir la beta hacia el año, acá ya está casi normal, ¿sí? Y empieza a bajar la gamma y por eso es el switch de cadenas, ¿sí? Entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina ya del adulto. Entonces, acá depende la cadena afectada. Bueno, obviamente tenemos las alfa y las beta como principalmente afectadas. Tenemos el portador o el talasémico beta. La mayoría son portadores, ya talasemias mayores acá no tenemos ninguna. Eh, Acá en el hospital no tenemos ninguna. Pero el portador es, en general, obviamente es uno de los dos padres, tiene que ser portador, ¿sí? Es uno de los dos alelos. Entonces hay una menor síntesis, es una hemoglobinopatía
cuantitativa. La drépano, que es de cadena beta también, es cualitativa, ¿sí? Es de estructura. En cambio, la beta, el portador, es cuantitativa. Y bueno, obviamente si los dos padres son portadores, tengo el riesgo de tener el paciente un portador mayor. Y después están pacientes también con talasemia intermedia, que depende si es beta más o beta cero, de acuerdo a cuánta hemoglobina beta menos sintetice, cadena beta, puede ser un poco más de síntomas o un poco menos de síntomas. Y después tenemos las alfa, ¿sí? Que también son microcíticas, quizás no tan microcíticas como la beta, y principalmente los portadores. El portador silente alfa prácticamente tiene un volumen corpuscular, por ahí tiene 72, ¿sí? Normal. Pero en estas son 4 cadenas alfa. Entonces, depende, obviamente que esta es incompatible con la vida, el hidrops fetal, cuando están las 4 cadenas afectadas. Esta es la enfermedad por hemoglobina H, que se comporta como un portador, y después como un talasémico mayor. Después tenemos el normal, el portador silente cuando tiene un solo alelo, y el portador, que es como un portador beta, pero es portador, no tiene requerimiento transfusional, es una anemia hipocrómica microcítica, y los diagnósticos los hacemos por biología molecular, además de la corrida de hemoglobina. Pero eso, bueno, ya puede confundirse con un paciente ferropénico. Y después vamos a lo que les decía acá, ya más de la mitocondria, que ya vamos a cada vez con menos frecuencia, digamos, de casos. Todas las enzimas que participan finalmente en la síntesis del grupo M. Entonces tenemos todas las enfermedades genéticas del metabolismo del hierro y de la síntesis del M, y hay muchas, ¿sí? Pero sacando, como dice acá, las causas principales de la anemia hipocrómica microcítica, que son la ferropenia, las talasemias y todas las hemoglobinopatías, después pueden ser pacientes que tengan síntomas agregados y como fotosensibilidad, y nos vamos a las porfirias, ¿sí? Después pueden ser pacientes que tengan síntomas neurológicos como ataxia, ¿sí? Y puede ser una asociada al cromosoma X, ¿sí? Una sideroblástica asociada al cromosoma X. Y después otras más con hipotransferrenemia, con irida, que esta es una mutación que donde el paciente no responde al tratamiento con hierro o responde parcialmente. Y acá tenemos en la médula ósea, nosotros podemos ver sideroblastos en anillos en algunas de las patologías. Pero esto ya es lo más infrecuente, pero también existen, ¿sí? Después vamos a las anemias ya con volumen corpuscular normal, que también son varias, principalmente de los pacientes internados, que son la anemia por enfermedad crónica o la anemia por la inflamación, ¿sí? Y en eso tenemos un BCM normal y reticulocitos que no están aumentados o están normal para el grado de anemia. Por ejemplo, tengo 10 gramos de hemoglobina, 75 de BCM y reticulocitos de 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en general, son los mayor casos estos pacientes de la inflamación, la anemia normocrómica, normocítica, es en general, puede ser algo microcítica, pero en general es moderada, ¿sí? No necesita en general transfundirse, es frecuente en los pacientes que están hospitalizados. A veces, bueno, vimos que está mediado todas esas citoquinas inflamatorias que hacían toda esa disregulación de la distribución del hierro. Por eso es un trastorno de la distribución, no es porque falte el hierro. ¿Eh? Y puede ser un paciente, lo que pasa es que nosotros no le hacemos hemograma a todos los pacientes que van a la guardia por una otitis, por ejemplo. Pero si uno le hiciera a los pacientes infectados, siempre disminuye 0,5, un punto de la hemoglobina y después lo recuperan. A veces cuando vienen a contarnos pacientes internados que están cursando alguna infección, le decimos, bueno, espera que termine la infección, le hacemos un nuevo hemograma y ahí vemos, ¿sí? Porque estamos como, se mezcla todo y ahí no podemos tomar una decisión. Por ahí son pacientes que no es una urgencia, tienen 10 gramos, 10 gramos y medio de hemoglobina, no es ninguna urgencia, lo podemos estudiar cuando termine el proceso infeccioso o inflamatorio. Sí, puede 0,5, puedes bajarte 0,5 la hemoglobina. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos acá lo que les decía, ¿sí? Todas las citoquinas hacen que el hierro plasmático disminuya. Entonces no está posible para la eritropoyesis.
está la citoquina, la hormona, la epsidina aumentada, no se absorbe, no sale del sistema retículo macrofágico y no está disponible. Tengo ferritina elevada, ¿sí? Porque también las citoquinas inflamatorias estimulan la síntesis de ferritina por los macrófagos. Hay un atrapamiento, como les decía, en el sistema macrofágico del hierro y por eso no se libera, ¿sí? Por el aumento de los niveles de epsidina. Y si a eso se suma una falla renal, como también los pacientes renales tienen una inflamación crónica, pero además tienen una deficiencia de síntesis de eritropoyetina, eso hace también que la eritropoyetina esté baja y que tampoco sea útil en la proliferación del progenitor eritroide. La ferremia está baja, no tan baja como en la ferropénica, pero está baja porque no hay hierro en plasma disponible. Y es una deficiencia funcional. Obviamente que también el paciente puede tener una ferropenia, puede tener una combinación de ambas y tener una anemia mixta, ¿sí? Y acá vemos, en el estado de la inflamación tenemos las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, el interferón, la interleuquina 6, la epsidina, que lo que les decía en el sistema macrofágico disminuye la liberación. Todos los progenitores eritroides se van hacia la línea mieloide, por eso tenemos la leucocitosis, la desviación a la izquierda, y disminuye la síntesis de precursores, la proliferación y diferenciación de precursores eritroides. Hay una disminución de la vida media, también por las toxinas urémicas que por ahí sucede en los pacientes renales. Tengo entonces esta anemia normocrómica, normocítica, y la evidencia de que hay una alteración en la redistribución del hierro es porque tengo ferritina alta, o sea, tengo la ferritina, pero tengo la ferremia y la saturación baja. Quiere decir que está, pero no está disponible para su utilización, ¿sí? Como les decía, en general se corrige cuando la enfermedad se cura, por ejemplo, un paciente con una neumonía, un paciente con alguna enfermedad inflamatoria que se curó, ahí en general se corrige. No, no es muy frecuente que se tenga que transfundir, pero puede pasar, siempre dependiendo de los antecedentes del paciente, de qué hemoglobina partió, obviamente, ¿sí? Y lo que cuando yo tengo eritropoyetina normalmente, que no tengo una falla renal, esas citoquinas inflamatorias lo que hacen es eh, frenar, es como que me bloquean en el balance, bloquean la acción de la eritropoyetina. Entonces, yo si tuviera que dar eritropoyetina, tengo que dar una dosis muy alta para bloquear ese freno de las citoquinas inflamatorias. ¿Se entiende? Es raro que administremos EPO, salvo que sea un paciente renal. No lo hacemos en una enfermedad de trastorno crónico. Sí, la transferrina en el proceso, acá mira, justamente está acá lo que les digo. Acá les puse como una comparación entre lo que es la ferropenia, el portador talasémico y la anemia de la inflamación. Entonces, el BCM vemos disminuido en ambos. En la inflamación, en general está normal, puede estar un poco disminuido, pero en general está normal. Después, el índice de dispersión, ¿sí? de glóbulo rojo, ¿sí? que es el ADE o el RDW, está muy aumentado en la ferropenia, está normal en el portador, ¿sí? y puede estar un poquito aumentado también o más tirando a normal. La transferrina, que es lo que la doctora estaba preguntando, está muy aumentada, por ahí tengo 400, 500 de transferrina en la ferropenia, ¿sí? En el portador está normal y en la anemia de la inflamación la tengo baja, ¿sí? ¿Tá? La ferremia está muy baja en la ferropénica, puede estar un poco baja en la de la inflamación, pero no tanto como en la ferropénica, y en el portador talasémico está normal o tirando para alta porque no tiene deficiencia. La saturación, ¿sí? La saturación es una relación entre la ferremia y la transferrina. Obviamente, si yo tengo la ferremia muy baja y la transferrina muy alta, voy a tener una saturación muy baja en la anemia ferropénica, ¿sí? Porque es uno dividido la otra. Ahora, acá es normal y en la de la inflamación en general la saturación también está normal. Y la ferritina, los depósitos están muy bajos en la ferropénica y normal en el portador
y muy aumentados como parámetro de inflamación en la anemia la enfermedad crónica. Y a la anemia de la enfermedad renal, a todo esto de la inflamación se le asocia, como les decíamos, la disregulación o deficiencia de eritropoyetina, el estrado oxidativo por la uremia, las pérdidas de sangre que tiene, los catéteres que usa el paciente, digamos, las deficiencias nutricionales. Hay un montón de cosas agregadas en pacientes donde transcurren mucho tiempo con enfermedad crónica, ¿no? Y acá, bueno, lo que les decía, la disminución de la EPO, obviamente, es la hormona es lo fundamental para la eritropoyesis. Después vamos a anemias con el volumen corpuscular normal, pero con reticulocitos aumentados. Y acá tenemos que digamos, seleccioné dentro de esto lo que por ahí uno ve con más frecuencia, son las anemias hemolíticas autoinmunes, los trastornos de membrana, pero eso no lo traje porque si no nos pasaba mucho tiempo, y lo que es el SU-PTT, y también otro trastorno oxidativo que nosotros vemos, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzimopatía en vez de una membranopatía. Pero bueno, vamos a lo que por ahí ustedes bien más en consultorio. Y me resultó por ahí interesante que hablar un poquito de anemia hemolítica autoinmune, porque por ahí no la ven en el momento, pero sí ven pacientes que lo tuvieron o pacientes que están en tratamiento y se clasifican de acuerdo a la temperatura a la cual reacciona el anticuerpo. Pueden ser calientes, frías, mixtas o una hemoglobina paroxística por frío. Uno es IgG, la fría es IgM principalmente y fija más complemento. Este es el rango térmico, a lo que 37 grados son los calientes, a 4 grados, pero con un rango son los fríos. Y después está la mixta, que tiene los dos, tanto calientes como fríos. Y la paroxística, que es una cosa especial que nosotros a veces le pedimos a hemoterapia que haga, que es el anticuerpo, se llama Donat-Landsteiner, que fija a 4 grados pero hemoliza a 37. Y a veces es común en pacientes con trastornos virales. Entonces vemos pacientes que clínicamente puedan tener la manifestación de la anemia, ¿sí? El cuadro clínico de fatiga, palidez, todo lo de la anemia. Podemos ver laboratorio que pueda indicarnos que hay una hemólisis como ictericia, hiperbilirrubinemia, algo de esplenomegalia o hepatomegalia. También porque a veces estas anemias hemolíticas autoinmunes están desencadenadas incluso por infección. Entonces, también hay cosas de la infección que vamos a ver asociadas. Y obviamente, aparte de la LDH, que puede estar aumentada, pero a veces no la vemos tan aumentada y no la descarta, tenemos los reticulocitos aumentados, obviamente la anemia y la prueba de Coombs disminuida. Perdón, positiva. Hay muchos factores, pueden ser en general infecciones, ¿sí? Desencadenan la anemia hemolítica autoinmune, pero a veces hay, bueno, neoplasias como paraneoplásico, puede desencadenarse por drogas, el HIV también desencadena. Factores genéticos, se habla de antígenos de histocompatibilidad, inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias tienen muchísima más frecuencia que un paciente que no tiene inmunodeficiencia de tener enfermedades autoinmunes, púrpuras, que son autoinmunes, son enfermedades autoinmunes, y anemia hemolítica autoinmune. Por ejemplo, la inmunodeficiencia como un variable puede tener en su evolución una anemia hemolítica autoinmune, puede ser una púrpura, puede ser un Evans. Y ahí habría como una pérdida de la tolerancia periférica, por eso lo inmune, ¿sí? Y ahora vemos también todos los tratamientos y acá les traje digamos, los dos más clásicos, ¿no? Calientes y fríos. El caliente, que es IgG, ¿sí? Cuando le dicen panaglutinina caliente de las lúpicas, por ejemplo, es una inmunoglobulina IgG que reacciona a temperatura de 37 grados. Y la hemólisis, en este caso, es extravascular, en el vaso principalmente, ¿sí? Se secuestran los glóbulos rojos que están pegados a los anticuerpos en el vaso. ¿Por qué la diferencia con la fría? La fría, que en general son IgM, ¿sí? La IgM es una proteína pentamérica que lo que hace es aglutinar ya directamente a temperatura ambiente. Entonces, lo que genera eso es que se genere también una hemólisis intravascular,
tanto también extravascular, pero intravascular, y porque activa mucho el complemento, que no lo activa tanto la IgG, y lo que tengo es la hemoglobinuria en las hemoglobinas por frío, ¿sí? Por anticuerpos fríos, que tengo la hemoglobinuria. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en el frotis? Y esto se los traje también porque cuando veo esferocitos en el frotis, yo digo, bueno, es una esferocitosis. No. Un paciente adolescente con una anemia repentina, brusca, digo, porque les puede caer por guardia y que les digan, tiene esferocitos. ¿Mm? Un paciente adolescente que no tiene ningún antecedente previo. Puede ser una esferocitosis porque hemos diagnosticado esferocitosis en los padres y tuvieron toda su vida sin saber que tenían esferocitosis. Pero brusco, palidez, ictericia, tuvo por ahí algo de fiebre o no, pero sospecho que tuvo un cuadro infeccioso o por ahí no es tan claro. Y una caída de la hemoglobina brusca, retis aumentados y me informan esferocitos, ojo, hay que pedir una CUMS a ese paciente. ¿Mm? Porque la esferocitosis me da tiempo, lo transfundo y va a seguir siendo esferocitosis. Pero la anemia hemolítica autoinmune es una urgencia. Entonces, esto por un lado. Y después lo que nosotros vemos también en el frotis, en el caso de las frías, que nos hace sospechar que pueda ser fría, es la aglutinación. Como a veces van con el hemograma desde la sala hasta el laboratorio o hacia nosotros, ya se van aglutinando. Entonces vemos que la aglutinación directamente del glóbulo rojo y ahí podemos sospechar que puede ser un anticuerpo frío. Pero los esferocitos se los comentaba por si les pasa que en algún momento les caiga un paciente así. Puede ser la anemia hemolítica autoinmune, también una paciente adolescente, anemia brusca, CUM positiva. Bueno, puede ser la manifestación inicial de un lupus. Puede ser un paciente que ya sepa que es un lupus, ahí lo pienso más, ¿sí? Pero puede ser un paciente que venga y que en ese momento se diagnostique el lupus, que nos ha pasado en muchos, incluso no solamente como anemia hemolítica, sino también como Evans, es decir, con plaquetopenia asociada. Y eso es una urgencia, tanto la anemia hemolítica autoinmune como el Evans. Eh, También, como les decía, las autoinmunidades, las enfermedades autoinmunes, las inmunodeficiencias, se asocian a anemia hemolítica autoinmune y el ALPS, no sé si todos lo conocen, es el síndrome linfoproliferativo benigno en este caso, que es una inmunodeficiencia. Tenemos varios pacientes que tienen ALPS y anemia hemolítica autoinmune. El ALPS tiene proliferación en general, ganglios linfáticos aumentados, esplenomegalia, porque justamente es un linfoproliferativo. El ALPS, no, es un en la apoptosis. Es un problema de la apoptosis, en la vía de la apoptosis. Bueno, y después la porfrío, que les decía que la edad media son 5 años, es intravascular porque justamente es por frío, puede estar asociado a infecciones virales, hay rápidamente síntomas de anemia, puede haber dolor abdominal, un hepatoesplenomegalia en algunos pacientes, y la IgG bifásica, que les dije que se fija a 4 grados y hemoliza a 37. El soporte en general es la transfusión cuando lo necesitan. Corticoterapia podemos darle, pero no responden tanto los fríos como los calientes, y proteger al paciente del frío. Y esto es, ahí les digo, por eso les pongo esto no para hablar de todo esto, sino un montón de target terapéuticos de acuerdo al receptor donde están dirigidos para las anemias hemolíticas autoinmunes. Lo que nosotros usamos, hay muchos para adultos, usamos el sirolimus, muchos en los ALPS usamos sirolimus o el micofenolato, el rituximab, ¿sí? Que principalmente en los fríos, porque los fríos no responden mucho al corticoide y ya le damos en primera línea el rituxi. En cambio, en las calientes, el rituxi, salvo que sea un lupus que también lo requiera por su lupus, el rituxi lo damos cuando no responden al corticoide. Pero bueno, ya eso es más. Y después le traje un poquito de PTT, que puede ser es una anemia hemolítica microangiopática, que la microangiopatía se las van a dar desde el laboratorio. Puede ser adquirida congénita, la congénita es más infrecuente y la adquirida se puede dar en pacientes adolescentes. Hemos tenido por HIV, hemos tenido por lupus y hay pacientes con PTT adquirida que todavía no tienen una enfermedad de base demostrada, ¿sí? Son anticuerpos que se generan, es una enfermedad autoinmune que genera anticuerpos contra la proteína ADAMS13. Ya les explico la ADAMS13,
es una enzima, ¿sí?, que lo que hace es clivar el multímero de von Willebrand. El von Willebrand se secreta como multímeros ultra grandes que esta enzima, que es una metaloproteasa, lo cliva en segmentos más pequeños. Entonces acá tenemos a un flujo normal, hay un daño vascular y hay una normal hemostasis, ¿sí? Porque la ADAMTS13 funciona, cliva el von Willebrand y no pasa nada. Se genera la curación de ese daño vascular. Cuando hay tanto como mutaciones como PTT congénitas como adquiridas por anticuerpos, el ADAMTS13 disminuye a un valor de menos de 10%, la actividad del ADAMTS13, entonces no cliva este multímero. Esto expone lugares que no tendrían que exponerse, ¿sí? Y entonces se provoca todo este pegoteamiento de plaquetas, ¿sí? ¿Sí? Con los multímeros de von Willebrand. Y estos microtrombos hacen que se genere la anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? Es porque se rompen los glóbulos rojos en los vasos y vemos esto, ¿sí? Los esquistocitos. Se los van a informar como esquistocitos. Pero el paciente, tanto congénito como adquirido, ¿sí?, tenemos una microangiopatía trombótica y que da isquemia, porque todos esos trombos que se van formando en los distintos órganos generan isquemia. Tanto en el sistema nervioso central es más frecuente que en el SU. El SU es más renal y menos en el sistema nervioso. Puede ser corazón, riñón, y puedo tener una plaquetopenia severa asociada porque es parte de la PTT. Los tratamientos son distintos, si es congénita o si es adquirida. Si es adquirida es la plasmaféresis, que quizás han tenido algún paciente que ha recibido plasmaféresis con corticoides, porque es como una enfermedad autoinmune que yo tengo que sacar los anticuerpos y ponerle el corticoide. En el caso de la congénita, le tengo que dar el ADAMTS13 que no tiene y está, ahora acá todavía en el país no, pero está el ADAMTS13 elaborada por ingeniería genética, pero por ahora nosotros le damos solamente o crío o nada más. No hay otra forma de administrárselo. Puede ser asociada a HIV, como les decía. Si el paciente es adolescente, una PTT siempre va con HIV pedido. Enfermedades autoinmunes, que puede ser también, como la anemia hemolítica autoinmune, la primera causa o la primera manifestación de un lupus, por ejemplo, o pacientes asociados por ahí un poco más grandes, como un paraneoplásico del cáncer, o idiopática en adolescentes de sexo femenino que solamente tuvieron la PTT. Y después vamos a la deficiencia, ahora a las anemias con volumen incrementado, que pueden ser con los reticulocitos en general aumentados, las deficiencias de B12 y folato. Y acá les traje otro caso clínico para ver que la deficiencia de B12 no solamente tiene anemia. Entonces tenemos un lactante de 7 meses con 2 meses que la mamá dice que bueno, que está más caído, que come menos, que no adquiere bien las pautas madurativas, puede estar hipotónico al examen físico, puede estar algo pálido. Entonces le hacen un laboratorio y tiene una leucopenia, ¿sí?, con algo de neutropenia, una hemoglobina baja y un BCM aumentado con algo de reticulocitos aumentados y las plaquetas también algo descendidas. En la química, lo único que se destaca es una LDH aumentada bastante, ¿sí? Entonces, en este paciente, bueno, puede haber muchas sospechas diagnósticas, ¿no? Pero sin ir a lo hematológico per se, ¿sí? Nosotros, ya cuando a veces vienen a contar a ese paciente que se internó, lo primero que pensamos es una deficiencia de B12, ¿sí? Después, para lo hematológico, vamos viendo incluso a pacientes con deficiencia de B12 que hemos punzado, ¿eh? ¿Ah? Pero las causas infecciosas, todas incluyendo las TORCH en este paciente, 7 meses, uno las tiene que pensar, ¿sí? ¿Tá? Porque además puede ser una inmunodeficiencia el paciente, cualquier cosa. Causas nutricionales con repercusión hematológica, como les decía, ¿sí? Uno tiene que pensar a esta edad, un paciente hipotónico que no adquiere pautas madurativas o la perdió, ¿sí? O tengo que pensar en la B12, sea la madre vegana, vegetariana o que coma normal, ¿sí? Porque las deficiencias que nosotros tenemos de B12 en los lactantes
creo que no hemos, creo que hemos tenido una sola vegetariana, vegana. Después la mayoría son madres que comen variado, siempre obviamente uno, obviamente que no come lo mismo una persona que vive en un determinado lugar del país que lo que vive en el otro, pero que en general incluyen alimentos de origen animal, que no necesariamente tiene que ser carne, puede ser huevo, puede ser queso, puede ser leche, ¿sí? Que es donde se distribuye la B12. Entonces, y causas inmunológicas por las citopenias, también tengo que pensarlo y que puede ser un Evans, ¿sí? Que sería una urgencia, y ahí por ahí le puedo pedir una prueba de CUMS si tengo una anemia con reti aumentado y plaquetopenia, sale con CUMS siempre, ¿sí? Entonces, el frotis acá sí es fundamental. El frotis es fundamental para la evaluación siempre, ¿sí? Porque hay muchas cosas que desde el frotis uno puede orientarse en el diagnóstico. Podemos ver también microangiopatía y podemos ver esquistocitos, pero no es una PTT. Es una pseudomicroangiopatía por vitamina B12, por deficiencia de B12. No está bien claro el mecanismo, pero se ven. Cuando los pacientes con deficiencia de B12 tienen plaquetopenia, podemos ver microangiopatía en el frotis. Puede haber megaloblastosis, que es decir, los glóbulos rojos con el BCM aumentado, como les decía. Podemos ver los granulocitos con los núcleos hipersegmentados, ¿sí? Que también nos orienten a que sea deficiencia de B12 o de fólico. Y ahí le pedimos el dosaje de vitamina B12 tanto al paciente como a la mamá, ¿sí? Salvo que tenga 15 años, en los primeros 2 años le pedimos con la madre incluida, ¿sí? Porque puede ser que arrastre la deficiencia desde los depósitos que la madre le dio, y si después la alimentación uno ve que no es la adecuada, más todavía. Los signos clínicos pueden ser variados, en general los vemos desde los primeros meses y se manifiesta en órganos que tienen un rápido incremento celular, como la médula ósea, por eso las manifestaciones hematológicas, pero también en el sistema nervioso central y el tubo digestivo. El paciente puede tener vómitos, puede tener diarrea, puede tener apatía, convulsiones, las pautas madurativas que las puede no adquirir o perderlas, ¿sí? Y puede no tener manifestación hematológica y tener todo ese resto, ¿sí? Entonces, también pensarlo cuando no necesariamente tengo que tener sí o sí la manifestación hematológica. Ustedes en el consultorio siempre preguntan, bueno, alimentación materna, todo. Y siempre hay que sospecharlo. ¿Por qué? Porque también es una urgencia la deficiencia de B12. La deficiencia de B12, si no se detecta y no se corrige, principalmente en los primeros meses, que es cuando se define, ¿sí? En general, puede traer daños irreversibles en el sistema nervioso central. Porque la B12 participa en la, mielogénesis, ¿sí? En la mielinización del sistema nervioso central. Entonces, puede ser irreversible el daño y el paciente quedar con un daño neuromadurativo, ¿sí? Bueno, acá es más o menos lo que le decía, que participan en la formación del desarrollo de la síntesis del ADN y de la mielinización del sistema nervioso. Y esto es una urgencia, no cuesta nada pedir una vitamina B12, porque el tratamiento, les digo que es como si regaran una plantita que estaba seca y que de repente le pongo agua y se pone hermosa. Hemos visto chicos rehipotónicos que no comían, que no succionan, que vienen al consultorio y decís, Dios mío, este chico cómo va a quedar, y después de un tiempo con la B12 el chico es otro, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes que puedan detectarlos, porque a nosotros ya a veces nos llegan con la deficiencia, pero cuando nos consultan de sala, se internó este paciente lactante con leucopenia, plaquetopenia, pedirle una B12. Ustedes desde la sala también pueden directamente pedírsela. Bueno, la dieta materna, que es una de las causas, vegetariana estricta o vegana, porque ya sabemos que si es vegetariana pero come alimentos de origen animal como el huevo, no debería tener deficiencia, pero siempre alertarnos cuando las madres son vegetarianas o veganas, pero no lo excluye, como les digo. Y después
Hay otros desórdenes que ya genéticos, obviamente menos frecuentes, pero tuvimos pacientes, principalmente el síndrome de Imerslund-Grasbeck, que es un síndrome donde hay una deficiencia. El factor intrínseco no tenemos, porque en general es más del adulto, la anemia perniciosa, pero por ahí la madre tiene una anemia perniciosa y el chico tiene la deficiencia. Los mandamos a estudiar nosotros a las mamás a hematólogo de adultos cuando vemos que tiene la deficiencia. Y el Imerslund-Grasbeck, tenemos pacientes que es una mutación en una proteína que es la cubilina, que lo que hace es también tanto absorber desde el intestino a B12, pero también a nivel del túbulo renal, lo que ocasiona es una proteinuria. Entonces, aquellos pacientes que no tienen deficiencia materna de B12 y tienen deficiencia, o sea, que no es por deficiencia materna, ¿sí? Y tiene deficiencia de B12, a todos les pedimos una orina con proteinuria para descartar o ver si nos orientamos a este síndrome, porque hemos tenido, y no uno solo, hemos tenido algunos, ¿sí? Y después ya están las más, menos frecuentes, sí. Dieta, después del destete deben... Claro, porque el chico va a sacar de la madre lo que sea, ¿sí? Si después del destete, la dieta vegana después del destete, si vos al chico es que le dan dieta vegana también, ¿entendés? Porque hemos tenido pacientes, esta que les digo, de la madre vegetariana, vegana, hace unos años, al chico en vez de leche le daba la leche de arroz o de almendra, ¿sí? Fue muy difícil darle suplemento de leche fortificada a ese paciente, porque no tomaba ningún suplemento que venga de origen animal. Ni siquiera ni los comprimidos de hierro, ni siquiera medicaciones que se prueban en animales. Fue bastante difícil. Nosotros lo tratamos, bueno, y después errores congénitos del metabolismo, que en general tienen dosaje normal, pero lo que tienen es como la aciduria metilmalónica, que son funciones ya más del tráfico. Y nosotros, ¿cómo los tratamos a estos pacientes? Porque no les puse una diapositiva de cómo los tratamos, pero les damos intramuscular, siempre de acuerdo a la plaquetopenia que tengan, ¿sí? Si no, hemos tenido que transfundir plaquetas para dárselo, eh, porque rápidamente recuperan de forma intramuscular. Le damos una carga de una semana, que en general se lo damos diario, 100 microgramos día, intramuscular en forma diaria, pero a veces para no pincharlos todos los días durante 7 días, últimamente nos pusimos más buenas y le damos 3 veces 200 microgramos. Entonces le damos 200 microgramos un día por medio, 3 dosis, hacemos la carga de la semana y después le damos semanalmente por 4 semanas 100 microgramos, después mensualmente hasta cumplir los 6 meses. Eso sí es por deficiencia materna. Y después les controlamos la B12 posterior al tratamiento, ¿sí? Si no es por deficiencia materna, por ejemplo, es un Imerslund-Grasbeck, le hacemos una dosis de mantenimiento, ¿sí? Por ahí cada 3, 4 meses le vamos dando y le vamos dosando B12. Bueno, nada más, no sé si tienen alguna duda. Les traje otras cosas porque la ferropeña es como que ya me aburre un poquito. Pero para que tengan un panorama de todo, como no todo lo microcítico es ferropénico, no todo lo macrocítico es B12, ¿sí? Eh, ah, sí, siempre que pedimos la B12, creo que estaba, pero no lo dije, siempre que pedimos la B12, pedimos con homocisteína y LDH. La homocisteína en general se ve aumentada. Lo que pasa es que pasa una cosa con la B12, que está en el capítulo del PRONAP, pero se los voy a sintetizar, que la B12 se transporta por dos proteínas. Una es la transcobalamina, que es la fracción activa de la B12, y otra porción de B12 se transporta por la aptocorrina, que es la parte inactiva de B12. Eso es más o menos un 20% activa, 80% inactiva, ¿sí? Pero nosotros en los laboratorios en general se mide la porción total de B12, ¿sí? No solamente lo activo. Por ejemplo, el Garraham creo que mide lo activo. Entonces, a veces, y eso es muy importante, por ejemplo, a mí el laboratorio me da un límite de 190, ¿no? Y digo, bueno, menos de 190 es deficiencia. Y yo tengo un paciente con 200.
pero tengo un montón de cosas que me están indicando que el paciente pueda tener una deficiencia de B12. Y la verdad que en esos pacientes donde hay una diferencia o que no se correlaciona bien el dosaje que tengo, no digo que tenga 500, ¿no? Pero que tenga ahí, justito. Y la homocisteína ahí justita o medio ahí normal, pero tirando para arriba, pero no está aumentada. El tratamiento con B12 lo hemos hecho igual y vemos que mejoran, ¿sí? Todo, porque a veces, en general, siempre correlaciona, pero cuando haya una duda o diferencia entre el laboratorio y lo que yo estoy viendo clínicamente, como puede ser un daño irreversible en un lactante, ¿sí? Uno priva el tratamiento, ¿sí? Y acá, bueno, acá se los había puesto, mirá, no me acordaba. Bueno, que se dosa la vitamina B12 total, siempre pido con fólico, porque las vías metabólicas están relacionadas, salvo que ya estén, a veces en la sala están tomando fólico, entonces no lo dosamos. La LDH en general está bastante elevada, por eso siempre lo pedimos, ¿sí? Y la homocisteína también la pedimos, y el metilmalónico sería como también, si se puede pedir, y la homocisteína me da medio ahí, puedo pedir el metilmalónico y estaría aumentada en la deficiencia. Y lo que les remarqué acá, lo que les decía, en presencia de discordancia entre el resultado de la prueba y las características clínicas con alta sospecha de deficiencia de B12, el tratamiento no debe retrasarse, ¿sí? Incluso hemos dado la B12 antes de tener el dosaje en pacientes internados graves, lo tenemos al otro día, pero a veces le decimos, bueno, pasale una dosis hoy, porque sabemos que el retraso, ¿sí?, es fundamental para que ese paciente no quede con secuela. Pero acá lo tenemos en el mismo día. Pero, por ejemplo, en algún lugar donde por ahí pueda tener de acá a una semana y yo tengo mucha duda, yo ya le puedo ir dando una dosis de B12. Pasa que es intramuscular, eso es verdad. Lo que pasa en chicos que quizás no tienen tanto compromiso neurológico, que son más grandecitos, se puede dar vía oral, pero nosotros en general, los que vienen a hematología son pacientes que están más comprometidos. Entonces lo damos todos intramuscular. Y después, para la adolescencia en particular, también como participa, como les decía, en los neurotransmisores, en la parte cognitiva, en la migración, puede haber características en la adolescencia, también sin tener, o que me motive a pedirlo, que sea trastornos del comportamiento, obviamente que hay cosas más graves y más frecuentes, ¿no? Pero yo le estoy diciendo que también uno puede pedir dentro de la batería de cosas que pide la vitamina B12. Cognitivo, trastornos del sueño, irritabilidad. Y también, obviamente, a una mujer que está embarazada y que la alimentación no sea adecuada, se lo pido porque quizás necesite el suplemento para que ese bebé que nazca no tenga la deficiencia. Siempre la de sí, en general sí. No en todos lados se hace homocisteína, no en todos lados se hace fólico, o sea, depende del laboratorio que tengas, pero por lo menos una B12 y una LDH sí. Si después tenés todo para hacer, obviamente, porque es como uno compara como un todo, ¿no? Y siempre a la madre, si es un nene chiquitito, a la mamá también se lo pedimos, ¿sí? Y cuando ya tiene la deficiencia la mamá, lo mandamos nosotros, porque el adulto no tiene prácticamente síntomas y los hemogramas de las mamás deficientes los vemos normales nosotros, ¿sí? Están normales y tienen la deficiencia. Entonces, es importante. Bueno, listo, nada más. Súper bien. Bueno. Mala pregunta. Sí. En la técnica ortopédica, chicos, adolescentes, jóvenes, ¿tienen dificultades? Sí, depende muchas veces la anemia. Acá me preguntan si en adolescentes 1 o 2 comprimidos, porque yo fue la dosis que di. Mira, si vos das mucho, como te digo, va a haber un bloqueo en la absorción y no le va a servir para nada y le va a provocar trastorno gastrointestinal. A veces si la paciente ya mejoró la pérdida, por ejemplo, en el caso de la pérdida menstrual, o es un varón y solamente nutricional, uno sabe que va a ir mejor.
¿no? Va a recuperar mejor que si tuviera la pérdida menstrual. Entonces, ponele que tenga 10,5 gramos de hemoglobina, no me urge, yo sé que por ahí 2 comprimidos o le va a provocar alguna alteración gastrointestinal y por ahí podemos darle uno, ir viendo, ¿sí? Si por ahí partió de 8 y por ahí le damos 2 comprimidos y también vemos, si no lo tolera, le bajamos a 1, si vemos que no aumenta, por ahí no lo está absorbiendo y probamos con 1, pero la dosis es entre 1 y 2 comprimidos, pero con 1 también van bien, sí, depende siempre el grado. Ahora, si tiene mucha anemia, nosotros le damos el endovenoso. Y por ahí, después de darle una dosis de endovenoso, seguimos con el oral, ¿sí? Porque ahí le sacamos rápido, mientras por ahí le ajustan un poco el tema de las pérdidas, y después por ahí puede seguir con el oral. Porque con 11 gramos de hemoglobina no le damos endovenoso, ¿sí? ¿Endovenoso? Siempre nosotros evaluamos el todo el paciente. Sí, si sabés que la pérdida va a ser mucho más rápida que lo que vos le puedas aportar, o es muy abundante con respecto a lo que le podés aportar, o el valor de la hemoglobina, o cómo está el paciente. Es como un conjunto de todo, ¿sí? En general, y sí, con más de 8, en general probamos oral, salvo que vos me digas, está perdiendo, tiene su menarca y la chica no para de sangrar, le damos endovenoso porque sabemos que no va a andar con el oral. En general, esas pacientes están internadas. Pero hacemos como un balance. Pero sí, un paciente con 9 gramos, no empezamos con endovenoso, empezamos con el oral. Sí, sí. Bueno. Bueno. Todo arregladito. Gracias. Sí.